Hola jóvenes, buenos días. Este video corresponde al tema del cálculo de flete del servicio ferroviario. Si nos vamos siguiendo la diapositiva 330, dice que hay una cuota que está fijada por las compañías de transporte. ¿Se acuerdan que platicamos en la clase pasada que estas cuotas las fijaban cada uno, pero las homologaba la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y pueden variar con base en los servicios que éstas ofrezcan, ¿sale? Por ejemplo, en la diapositiva 330 viene un ejemplo donde dice si en la tabla de cotización aparece una cuota por tonelada a 500 kilómetros de 348.56 kilómetros, se van a movilizar 40 toneladas de cerveza por 500 kilómetros, entonces se multiplican 40 toneladas, lo que corresponde a las toneladas, 40 por 348.56, que es la que son es el factor. Entonces se obtiene el precio de un flete de 13.387.60. Este es aplicando una fórmula muy simple, que es los kilómetros, las toneladas por el factor que está manejando, ¿sale? Entonces, si se fijan en la diapositiva 331, tengo una tabla de la compañía Ferrosur, ¿sale? Que estos, por ejemplo, les pone ciertos productos como aceites, ácido sulfúrico. Acuérdense que la cuota es dependiendo del producto, ¿sale? Entonces, con este es algo muy simple, nada más hay que hacerlo conforme lo dicta, pero hay que ajustarlas. A lo complicado, lo interesante de esto es que se tienen que ajustar las distancias por secciones recorridas. ¿Por qué se tienen que ajustar las distancias, muchachos? Porque cuando yo, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver que abajo de 500 kilómetros se recomendaba hacerlo por transporte terrestre, o sea, por un camión? Entonces existen varias reglas para hacer el ajuste de estas tarifas. En este punto, por ejemplo, dice, en este medio de transporte se deben ajustar las distancias de recorridos de manera en que los trayectos se ajustan a ciertos intervalos establecidos. La primera regla dice, tratándose de trayectos que comprendan de 10 a 250 kilómetros, se redondea de 10 en 10. De 10 kilómetros a 250 kilómetros, 10 a 250 kilómetros, vamos a redondear de 10 en 10. Es decir, aquellos tramos que se ubiquen entre el rango de 5 a 9, de 5 a 9 kilómetros, por ejemplo, si tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿sale? En esos que sean del 5 a 9, si yo tengo 25 kilómetros, ¿sale? Voy a utilizar la tarifa redondeada, ¿sale? Voy a redondear para esta parte. Ojo aquí, muchachos, si van de 1 a 4, el intervalo baja. Aquí es al revés. Si tengo, por ejemplo, 23 kilómetros, pues voy a cobrar la tarifa correspondiente a 20 kilómetros, ¿sale? Ojo aquí con los redondeos, porque eso es lo que hace interesante este cálculo del transporte, ¿sale? Por ejemplo, si se contrata un flete de un trayecto que va desde las estaciones Escalón a Ceballos, ambas estaciones en el estado de Durango, la distancia que existe en estas estaciones es de 33 kilómetros. Lo que hace es redondear hacia abajo. Si se fijan, la distancia aquí son 33 kilómetros. Entonces, ¿cuál es lo que voy a cobrar? Yo voy a cobrar lo equivalente a 30 kilómetros, porque lo voy a ajustar hacia abajo. Esto de 10 en 10 es para distancias de hasta 250 kilómetros, ¿sale? Es decir, se tomarán en cuenta 30 kilómetros y no 33, puesto que no supera la barrera del tope de los 5 kilómetros. Ambas estaciones corresponden al ferrocarril Coahuila-Durango, como se podrá observar en la parte superior de la gráfica de la página siguiente. Si se fijan en la diapositiva 333, aquí está trazada la ruta que hay que seguir. El siguiente supuesto, muchachos, en este supuesto, ojo con esto, es en los trayectos que van de 250 kilómetros a 1000 kilómetros, la distancia se calcula con base en intervalos de 25 en 25 kilómetros, 25, 50, 75, 100 kilómetros, etc. Si el tramo no termina exactamente en esos intervalos, entonces se redondeará considerando la siguiente. De 13 a 24, el recorrido se eleva al 25 kilómetros próximo, muchachos. Menor de 13 kilómetros, baja el intervalo inferior. Por ejemplo, aquí en esta línea, ahí les va. Yo tengo
Dice, por ejemplo, la distancia que existe entre Torreón y Durango es de 255 kilómetros, por lo que el intervalo superior de 25 serían 275, pero como la distancia no llega a 13, es decir, 263, entonces baja al intervalo anterior, que es 250 kilómetros. Voy a poner en esta línea, por ejemplo, aquí tengo 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros. Y luego me dice que de Durango a Torreón, ¿cuántos kilómetros son? Son 255 kilómetros. ¿Sale? 255 kilómetros. En teoría, muchachos, yo estoy aquí, 250. ¿Sale? Si fuera aplicando esta regla donde la distancia es de 250 a 1000, yo tengo que hacer en tramos de 25, 275, 300, aquí en esta parte, por ejemplo, bueno, está un poquito. 250, aquí serían 275. Y me voy a ir por mitades. 250, para cobrar 275 deberían de ser 263 para que cumpla con el de 13 a 24 y cobrar 275. Por lo tanto, yo voy a tener que cobrar la tarifa de 250 kilómetros. ¿Por qué? Porque está abajo de la mitad. En este trayecto son de 25 en 25, ¿sale? Y bueno, el último es para las distancias más largas, que es el supuesto C. Dice, tratándose de distancias que superen los 1000 kilómetros, se tomarán intervalos de 50 en 50 kilómetros. Por ejemplo, 1050, 1100, 1150, 1200. Por lo que en caso de que el trayecto no se ajuste al intervalo, se tendrá que utilizar la siguiente regla. Recorrido menor a 25 kilómetros baja el intervalo inferior, mientras de 25 a 49 se eleva el intervalo superior a 50. Así la distancia que existe entre Torreón y Guaymas es de 1432, lo que supone aplicar lo anterior quedando en 1450 kilómetros. Vámonos aquí. 1000, 1100, 1200... 1300, 1400, 1500, 1600. Lo podemos hacer tan infinito como nosotros pretendamos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, me dice que de Torreón a Guaymas son 1432 kilómetros de Torreón a Guaymas, ¿sale? Entonces, si son 1432, yo me voy a situar aquí mero. Aquí en esta parte, aquí tengo mi espacio para poder calcular el flete, ¿sale? Pero me dice que voy en intervalos de 50 en 50. 1432, 1450 es la mitad, aquí 1450. 1450 kilómetros. ¿Y cuánto es la distancia? 1432. Si está abajo de los 25, entonces yo tendría que cobrar 1400. Como es 1432, voy a tener que cobrar la cantidad de 1450 kilómetros, tomarlo de referencia, ¿sale? Hasta aquí, muchachos, espero no tengamos dudas. Cualquier duda, por favor, estoy a la orden. Esto es por distancias, ¿sale?